Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 9 de mayo del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde, vimos una semana relativamente lateral, aunque miércoles, jueves y viernes es como que, el mercado empezó a reaccionar tibiamente. Aunque no me gusta ser comentarista de estas cosas de mercado porque es mucho emoción y psicología, digo, al menos tratemos de ver a qué puede estar reaccionando el mercado para que por lo menos no haya vuelto a caer por debajo de los 5.000 puntos y esté más cerca de volver a estar positivo en el año. Y obviamente que todo parece apuntar para el lado de que Estados Unidos y China se van a juntar. No sé si era hoy, pero sí era en este fin de semana. Se va a juntar Scott Besser con alguna delegación china en Suiza, ahí bien neutral, para poder discutir algo concreto que hacer respecto a los aranceles. Ya lo hemos comentado, yo creo que lo comenté en el último informe. Tal como está planteado el escenario de aranceles de Trump es totalmente inconstitucional. O sea, el presidente de Estados Unidos no puede imponer un arancel del 10% a todos los países del mundo y encima a China meterle un 145%, creo que era. O sea, incluso si a China no le hubiera puesto ningún arancel, o sea, no puede poner un 10% de arancel a todos los países del mundo, porque la facultad de poner un arancel a un presidente, teniendo en cuenta que un arancel es una barrera comercial, está muy limitada. O sea, solamente el presidente puede poner un arancel en cuestiones de seguridad nacional, de algún interés, justamente un interés de seguridad. Por eso lo de Biden con los chips, ahí tenía un poco de sentido en ese ámbito. Lo de Trump con China, diciendo que China devaluó artificialmente su moneda, que tenía razón, ahí estaba bien, pero un 10% de arancel a todo el mundo claramente es inconstitucional. Ya fueron presentadas muchas demandas en la justicia que deberían salir favorables, pero hasta que prosperen, Trump tiene su tiempo para hacer todo su circo, ¿no? Entonces, claramente, pero ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro de esto? Que esto no está pensado para persistir. Entonces, la clave es, ¿cuándo se resuelve esto? ¿Y de qué manera se resuelve esto? O sea, son dos cosas muy importantes. Sabemos que por los datos que se publicaron esta semana, sabemos que Trump tampoco tiene tanto margen de acción y tampoco tiene tanto margen para tensar la cuerda. Todos sabemos que a él le encanta jugar desde una posición de fortaleza y un poco ningunear a sus rivales. Vieron que ya lo estuvo diciendo, varios países llamaron para besarme el trasero, tiró ese tipo de comentarios que cada uno opinará lo que quiera, ¿no? Pero a Trump le encanta eso, pero con China no lo puede hacer, porque Xi Jinping no lo necesita tanto. Y Xi Jinping no tiene elecciones el año que viene, ni su partido está preocupado por no permanecer en el poder, ni nada por el estilo. ¿Y qué pasa? Esta semana se conoció, o no sé si esta semana o la semana pasada, se conoció el dato del PBI del primer trimestre. Ya el primer trimestre de este año, ya full Trump. Y el panorama no está bueno, no está para nada bien. O sea, vino a la baja. Y obviamente, importante aclaración de entrada, acá estamos hablando del PBI en términos reales. O sea que esto es PBI ya teniendo en cuenta la inflación de Estados Unidos. Así que lo que vemos acá es un trimestre donde ya la economía de Estados Unidos se contrajo poquito. Vamos a ver un poco el desglose acá, en esta página. Se contrajo un 0,3%, que lo vemos acá arriba. Pero técnicamente 2 trimestres de contracción económica son una recesión. En Argentina, en muchos países del mundo, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, 2 trimestres de contracción económica no necesariamente son recesión, casi siempre lo van a hacer, pero en realidad las recesiones, o sea, que un periodo se declare recesivo o no, depende del
Bureau of Economic Research, si mal no recuerdo, y ellos son los que se reúnen y dicen acá hubo una recesión. Obviamente se reúnen un año después de que ocurrió la recesión, cuando lo dicen ya a nadie le importa, queda para los historiadores, para los economistas, para los que escriben papers, pero nada más, para el mercado no, porque sabemos que siempre el mercado mira hacia adelante. Incluso se hablaba de que en 2002 había habido una recesión y vemos que técnicamente no la hubo, porque tuvimos un trimestre en 2022 de baja, pero después no, después la economía ahí repuntó, o sea, se pensaba que iba a ser recesivo esta primera mitad del 2022 con la invasión de Ucrania, bueno, todo la inflación de Estados Unidos, la suba de tasa de la Fed, pero vemos que no fue así por poquito. Pero bueno, veremos ahora no parece ser tan mala la situación, pero efectivamente tenemos un trimestre negativo y si se repetiría otro trimestre negativo, ahí es muy probable que el Bureau of Economic Research diga Estados Unidos efectivamente está en recesión y ahí Trump no va a tener dónde meterse porque ahí sí efectivamente va a ser una recesión absolutamente provocada por él mismo, porque si miramos cómo venía la economía en 2024, no venía para nada desacelerándose, venía bien, o sea, venía ahí dentro de los parámetros históricos. Cuando miramos los trimestres anualizados, más o menos venía dentro de los parámetros históricos y de repente tenemos un menos 0,3. Ahora, cuando desglosamos, podemos entender perfectamente que fue por culpa de los aranceles, pero no, digamos, no de la manera en que podemos pensar, porque uno diría, claro, el arancel entonces provocó que bajara la inversión, que bajara el consumo estadounidense. Bueno, no fue así, o sea, el consumo estadounidense aumentó 1,8, vuelvo a repetir, en términos reales, aumentó el consumo durante el primer trimestre de 2025, aumentó 1,8 anualizado. Fíjense lo que aumentó la inversión privada, esto es muy interesante, pero vemos acá un componente clave que es el equipamiento, con lo cual acá podemos estar empezando a ver que acá tienen que ver los aranceles, porque acá la clave de todo está acá, en las importaciones. Fíjense que las importaciones crecieron 41% interanual. Acá está la clave. Estas eran las empresas adelantándose a los aranceles de Trump. O sea, y las importaciones en la cuenta del PBI van restando. Entonces acá tenés un número gigante que va restando y que más que compensó esta suba de las inversiones del 22% y esta suba del consumo y esta pequeña suba chiquitita, acá pequeña suba, 1,8 de las exportaciones. O sea, tuvimos un 41 y casi un 51 de bienes. O sea, la importación de bienes del exterior en Estados Unidos aumentó un 51% en términos interanuales en el primer trimestre. O sea, esto es adelanto para los aranceles. O sea, empresas que tenían que invertir, por ejemplo, en equipamiento, que tenían que invertir en equipamiento, porque aparte fíjense que si sacamos los periodos de pandemia, después más o menos, o sea, tenía bastante volatilidad, pero bueno, más o menos, o sea, no veíamos estos números en cuanto a la inversión en equipamiento. Entonces, yo creo que este número se relaciona bastante con este número. Y bueno, eso nos muestra un poco la reacción de las empresas a los futuros aranceles de Trump. O sea que tuvimos un trimestre contractivo en Estados Unidos, pero la buena noticia, y creo que es lo alentador y la razón por la cual el mercado se ha recuperado y que no ha vuelto a testear los mínimos de abril, la buena noticia es que este dato nos muestra hasta ahora, obviamente que el mercado mirando hacia adelante puede volverse muy pesimista, pero hasta ahora lo que nos muestra es que el consumo efectivamente se desaceleró, pero sigue creciendo. La inversión se aceleró, pero en muchos casos puede ser que se haya acelerado porque adelantaba importaciones de bienes de capital que de todas maneras hubiera hecho y que por lo tanto esto se va a sobrecompensar en trimestres siguientes. Pero bueno, tampoco era que bajaron las exportaciones, así que bueno, veremos. Obviamente que esto no puede seguir, o sea,
ya está, una vez que las empresas adelantaron las importaciones por ejemplo, para equipamiento, para todo lo que sea bienes de capital, bueno, una vez que ya lo importaron, ya están, eso no se va a repetir, o se va a repetir muy poco el trimestre siguiente. Así que veremos ahora en el trimestre que estamos ahora, a ver bien cómo se acomodan estos números, a ver sobre todo la parte de importaciones, porque ahora efectivamente los aranceles sí están vigentes, o sea, ahora el 10% de aranceles a nivel mundial, eso está, los aranceles a China, sacando las excepciones de Trump, eso también está, entonces ahí tendríamos que ver cómo reaccionan los diferentes componentes del PBI en este trimestre, pero claramente claramente la foto no es buena. Entonces, al no ser buena la foto, o sea, Trump tampoco tiene tanto margen para seguir tensando la cuerda, para seguir desafiando a China y para arriesgarse a llevar a su país a una recesión. Y efectivamente, uno de los atenuantes, ahora que me estoy acordando, uno de los atenuantes que también tiene esta contracción que tuvo el PBI en el primer trimestre, es que efectivamente Trump bajó el gasto público. O sea, por lo menos por ahora lo que está mostrando, cuando mostramos el gasto público, el consumo del gobierno, efectivamente vemos acá que bajó 1,4 en términos reales. Entonces también vemos esto, ¿no? También vemos que de este 0,3 negativo, también es cierto que hay un 1,4 negativo de gasto del gobierno, y esto es recontra bienvenido, porque esto es liberación de recursos que después van a otros sectores de la economía. Entonces esto sí muestra un poco el trabajo de Elon Musk, que ahora afortunadamente se alejó del gobierno de Trump para dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es Tesla y sus otras empresas, pero sobre todo Tesla, que estaba sufriendo bastante porque Elon estaba nuevamente, una vez más, no prestando atención y no dándose cuenta que era el CEO de una compañía gigante. Pero bueno, acá se ven los efectos. Y son bastante buenos. En mi entender, es totalmente bienvenido que Estados Unidos haya bajado el gasto público. Obviamente que esto te resta el PBI y que puede haber sido perfectamente una de las causas más importantes por esta contracción del PBI, porque, vuelvo a repetir, esto, si se contrae, después se liberan recursos que van hacia los otros componentes del PBI. Pero aún así, lo que sí hay que destacar, que aún así, o sea, aún teniendo en cuenta esto, lo cierto es que si ajustamos, digamos, y no tenemos en cuenta esta baja del gasto público, aún así, de todas maneras, es un cambio importante respecto a la tendencia que venía trayendo la economía de Estados Unidos. O sea, si todo más o menos hubiera seguido igual, la única diferencia con respecto a los trimestres anteriores era que se ajustó el gasto del gobierno y que por lo tanto ese componente importante del PBI en Estados Unidos, que es el gasto del gobierno, se hubiera contraído, uno decía, bueno, listo, ok, no me preocupo porque sé que esta contracción del gasto público eventualmente libera recursos para las personas y para las empresas, dinero que el gobierno no les quita, que eventualmente ellos lo van a consumir, sobre todo teniendo en cuenta que el consumo es importantísimo en Estados Unidos, o las propias empresas lo van a invertir o lo van a repartir como dividendo o lo que sea, no. O sea, si fuera así, uno por ahí no se preocuparía para nada, pero bueno, este dato de la inversión, sobre todo este dato que parece muy positivo, que el tema es que puede estar ligado con esto de importaciones, así que queda ver qué va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar ahora que las empresas ya aumentaron mucho sus importaciones en adelanto con los aranceles? Vamos a ver cómo se comporta principalmente este componente y este componente en el próximo trimestre. Pero vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? O sea, Trump no tiene tanto margen. Entonces, por eso es tan importante. Como siempre, al invertir nos basamos en probabilidades. Y uno siempre invierte en probabilidades y por eso invertimos a largo plazo, para no dejarnos llevar por la emocionalidad del mercado. Acá la clave es esta, ok, mira, nos venimos aguantando esto desde febrero. Entonces, la clave es, ¿cuánto más tenemos que aguantar? En el caso, por ejemplo, que estemos comprado, que ya hayamos agotado toda nuestra liquidez, y que estemos esperando a ver que efectivamente se termine de recuperar la economía de Estados Unidos y que se expanda, sobre todo teniendo en cuenta que los balances han venido bastante bien. Bueno, a ver, uno dice, ¿qué probabilidades hay de que esto sea permanente? O sea, que este conflicto que genera Trump con China sea
O sea, sea permanente durante su mandato, lo más probable es que sí, que sea permanente, que todo el tiempo él esté tratando de medirse con China y tratando de obstaculizar el avance de China en su influencia diplomática, política, militar, económica en otros países. Eso va a ser durante todo su mandato. La clave es este conflicto puntual. ¿Qué chances hay de que él lo escale, de que él lo prolongue todo lo posible o que tenga que desescalarlo? Lo más probable es que tenga que desescalar. Por esta cuestión, primero porque es inconstitucional. O sea, él no puede seguir manteniendo este régimen de aranceles de manera persistente porque es inconstitucional. Segundo, porque está provocando una recesión en Estados Unidos. Ya los datos del primer trimestre ya nos marcan. Dice, che, esto que está haciendo el tipo no es inocente, no es inocuo, no es que no tiene consecuencias. Sí que está teniendo consecuencias y ya las estamos viendo. Entonces, me parece a mí que cuando miro hacia adelante y miro y digo, ok, yo me baso en probabilidades. Y bueno, la mayor probabilidad es a que el tipo tenga que desescalar este conflicto. Así que vamos a ver qué ocurre durante este fin de semana. Pero me parece, digo, que hay muchas más chances de que volvamos eventualmente a récords históricos. O sea, a medida que el mercado se vaya convenciendo de que efectivamente los aranceles se van a quitar y que esto se va a desescalar, a que terminemos otra vez en el piso, o sea, en los 4.900 y pico acá y que volvamos a los mínimos e incluso entremos en el mercado bajista. Me parece que entrar en el mercado bajista es el escenario menos probable. El tema es que otra no nos queda, o sea, que basarnos en probabilidades. Encima esta semana se reunió la Fed también, la Reserva Federal. Obviamente, ¿qué va a decir Powell? O sea, ¿qué va a decir Powell ante esta situación? O sea, ve que la inflación no se está acelerando, pero que el conflicto persiste. O sea, Powell hizo lo que todo el mundo sabía que iba a hacer. O sea, lo que era lo más probable que iba a hacer, que el tipo dice, vamos a esperar. Listo, ¿para qué no tenemos que apurarnos? Porque la Reserva Federal, que tiene el mandato dual, tiene que controlar la estabilidad monetaria, o sea, la inflación, y encima Bernanke le agregó un objetivo contradictorio, que es el del pleno empleo. Y mira los dos datos y dice, los datos están bien, la inflación está bastante controlada, el empleo está en mínimos, así que listo, no toco nada, no hago nada. Obviamente, Trump lo va a presionar para que baje las tasas, el tipo no las va a bajar a menos que esté recontra seguro de lo que está haciendo, porque encima, como Trump vuelve el conflicto personal, lo vuelve un conflicto de él, yo te quiero sacar a vos de la Reserva Federal para poner a otra persona, y Powell dice, yo no voy a renunciar en absoluto. Entonces se genera una tensión, se genera una lucha de poder, de influencia. Y obviamente Powell, ¿qué va a decir? Listo, yo no voy a bajar la tasa de interés hasta que no haya ninguna duda de que haya que bajarla, para que de ninguna manera Trump se atribuya que no sea creíble que Trump se atribuya que me logró presionar y que yo cedí, que bajé la tasa. Así que la Reserva Federal va a mantener estas tasas y el mercado claramente lo asume de esa manera. Las tasas se van a mantener así. Así que respecto a sugerencias de inversión, o a por lo menos estrategia de inversión, la estrategia que podemos estar llevando, nada ha cambiado respecto de las últimas semanas, porque realmente en el contexto tampoco mucho ha cambiado. O sea, sí es cierto que hemos visto los balances y bueno, me puedo detener un poco en esto. Por ejemplo, Mercado Libre vino con un excelente balance, vimos la evaluación acá. Creo que es una de las empresas que estaban más subvaluadas, ahora ya no tanto, pero sigue subvaluada. Creo que 2.800 creo que sería, para mí en este momento, ¿en cuánto está? A ver cuánto estaba en 2.450. Bueno, 2.800 creo que sería un precio en el cual yo le volvería a hacer una evaluación. Creo que es una empresa espectacular, sacó un balance espectacular, muy bien gestionada, o sea, todo lo que nos gusta ver en una buena compañía. Meta sacó un balance también sumamente interesante y Google también, pero a Google la castigaron. O sea, son esas cosas que yo no entiendo y digo, acá el mercado me está dando una gran oportunidad, pero realmente entiendo que mucha gente esté asustada, porque ya vemos eso. Claro, cuando uno ve esto, uno ve el balance que sacó Google, buenísimo el balance, bien sólido, o sea, mostrando la compañía, y aún así vemos estos precios y decimos, estamos en los mismos precios, vemos de hace más de un año, o sea, mismos precios de abril del año pasado. O sea, está como lateralizando entre comillas, o sea, está como que sube, que baja con mucha volatilidad. Entiendo obviamente
que todo lo relacionado a inteligencia artificial le pega de lleno a Google, pero por otro lado, como ya lo comentaban en la propia evaluación de Google, es la empresa que está mejor posicionada. Pero claro, dicen que Apple está evaluando la posibilidad de poner búsquedas con inteligencia artificial en su propio buscador, cosa de desplazar al buscador de Google, y obviamente pasan estas cosas. Entonces, yo creo que, vuelvo a decir, Google de 2025 es la Meta de 2022. Es esa empresa que estaban ya en decadencia, que estaba perdiendo el modelo de negocio, que la competencia la iba a destronar, etcétera. Todo lo que se decía en general para Meta en 2022 vale para Google en 2025. El tema es que obviamente esto es más, por ahí más persistente, porque la industria es más grande y la disrupción es más grande, pero no hay ninguna duda que Google es actualmente la que tiene uno de los modelos, si no el mejor, por lo menos el mejor en cuanto a eficiencia, en cuanto al ratio de inteligencia del modelo contra la eficiencia de las consultas y el consumo, el costo que tienen, el costo monetario de las consultas, y tiene la mejor materia prima, y claramente ya en cuestiones de arquitectura, en cuanto a arquitectura de diseño y en cuanto a infraestructura, ya se puso al día. Porque pensemos un poco, cuando hablamos de Nvidia, de las placas de Nvidia, siempre mencionamos que el mayor cliente de Nvidia es Microsoft, que obviamente OpenAI, ChatGPT, se entrena con los data centers de Microsoft. Y el segundo cliente más importante de Nvidia es Meta, pero en ningún momento mencionamos a Google. ¿Por qué no mencionamos a Google cuando hablamos de los chips de inteligencia artificial? Porque Google desarrolla sus propios chips y es tecnología propietaria de ellos. O sea, Google utiliza una tecnología que llaman tensors, que ya lo viene usando desde hace mucho tiempo, y es una tecnología que está totalmente a la par, competitiva con el mejor chip de Nvidia en este momento. Entonces Google desarrolla sus propios chips de inteligencia artificial porque ya lo venía haciendo con la tecnología de tensores, que es una tecnología propietaria de Google, que de hecho Nvidia está copiando y la está copiando bastante bien. Pero ¿qué es lo que me quiero referir con esto? Digo que Google está totalmente a la vanguardia, está totalmente al día en el estado del arte, podríamos decir, de lo que es la industria de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece que acá Google es una gran oportunidad, es la más subvaluada, sin lugar a dudas, es la más subvaluada de todas las tecnológicas, porque Meta reaccionó bastante bien, ya había vuelto incluso a $600, estaba ahí otra vez en la línea de $600, y Google es la única que está quedada con fundamentos. Ya saben que ya Apple no me gusta, desde hace tiempo que no me gusta Apple. Nvidia, bueno, siempre la encuentro cara. O sea, esta vez cuando le hice la evaluación no la encontré tan cara como en otros casos, pero me sigue pareciendo cara, y realmente me estoy preocupando un poquito, no en demasía, pero sí un poquito, porque hice la evaluación de Ferrari y me pareció que estaba un poco cara. Hice la evaluación de Netflix, me pareció que estaba carísima, me pareció que $700 estaba bien para el precio de Netflix, y creo que está en 1200 y pico. Netflix realmente me llamó muchísimo la atención. Entonces digo, me está costando cada vez más encontrar muchas empresas subvaluadas. Entonces digo, ojo, porque me cuesta, me cuesta encontrar, y digo, si me cuesta encontrar, ojo, porque algo puede estar pasando. Veremos, este trimestre tendría que hacer la evaluación de Visa también, y a ver si puedo evaluar finalmente alguna empresa argentina. Pero bueno, a ver, de lo que estoy encontrando, digo, Meta me parece que sigue estando subvaluada, Microsoft también, Google sin lugar a dudas. Tendría que ver Adobe también, que no la evalué, tendría que evaluarlas también. Mercado Libre, sin lugar a dudas, empresa que sigue estando subvaluada a pesar de todo lo que se ha recuperado. Bueno, y después, en todo caso, comprar el índice, comprar algún portafolio diversificado directamente, y bueno, y mantenerse y tratar de, aunque sea, recibir el rendimiento del mercado, que pese a todo, este año debería ser un año positivo para el mercado. Entonces, dicho esto,
para terminar la parte de Estados Unidos, no quiero dejar pasar el hecho de que el más grande de todos los tiempos anunció su retiro, el querido Warren Buffett, sobre todo teniendo en cuenta de que no hay con qué darle. Este tipo tiene algo que realmente es diferente. Vamos a ver esta. Realmente tiene algo que es diferente. Una de las pocas empresas que está positiva en el año. Una máquina de crear valor para sus accionistas. Cada vez que lo han dado por retirado, bueno, ahora sí ya se retiró, pero muchas veces que lo habían dado por retirado porque había perdido el toque, Buffett ya no es lo que era, el tipo volvió con fuerza por toda la sabiduría que tiene y bueno, anunció su retiro, su retiro por todo lo alto, encima justo anuncia este año su retiro donde su empresa está creando valor para sus accionistas en un año donde, como veíamos recién, el Standard & Poor's está a la baja, está en negativo y su empresa está bastante bien positiva. Así que quiero aprovechar, sobre todo porque se hablaba mucho, o sea, se habla todo el tiempo de la pila de cash, de todo el cash, 350.000 millones de dólares que Buffett está acumulando en cash y que entonces es porque el viejo sabe algo. Esas cosas, esas frases, digo, en cada reunión de accionista, el querido Warren se encarga de decirnos, no es mi trabajo predecir qué va a hacer el mercado. Mi trabajo es encontrar buenos negocios. Él dice, good business. It's a good business. Cuando le preguntan por ahí por alguna inversión, por ahí le preguntan por una acción. Y ustedes fíjense, si ven entrevistas de Buffett, fíjense que siempre generalmente Becky, que es la periodista de CNBC, que suele hacerle entrevistas, ella siempre le pregunta, bueno, pero tal acción, tal inversión, todo, y él siempre responde desde el lado de los negocios. Dice, no, esto es un buen negocio, esta empresa nos parece muy buena, tiene un negocio que hace tal y tal cosa, o sea, siempre responde desde ese lado, desde el lado corporativo, desde el inversor corporativo. Y en cada reunión de accionistas vos ves que él siempre en algún momento dice, no tengo idea de qué va a pasar en el mercado, no es mi negocio, no es lo que tengo que hacer. Y justo en este fragmento donde se le pregunta por las razones por las que ha acumulado cash, justo aprovecha y lo dice. Entonces quiero detenerme un poco. Si ustedes quieren ver el video sin que yo esté hablando arriba, van ahí al canal de CNBC en YouTube, ponen este mismo título, seguro que lo van a encontrar. Yo creo que por normativa de YouTube, por temas de derechos de autor, no puedo quedarme callado 10 segundos, porque si es así me pueden llegar a bajar el video cuando lo suba, así que voy a tener que hablar aunque sea un poquito cada 10 segundos. Quiero pasar este fragmento donde, bueno, a Buffett le preguntan, obviamente, por las razones por las cuales está acumulando tanto cash y ya se venía hablando, de hecho yo ya lo he comentado en estos informes, de que la razón por la que Buffett estaba acumulando tanto cash no era tanto porque él veía que estaba todo caro, que él vendió a Apple porque pensaba que Apple estaba cara y que estaba acumulando tanto cash porque estaba todo caro, sino que en realidad estaba acumulando mucho cash porque, como estaba pensando en retirarse, quería dejarle a Greg Abel, que va a ser efectivamente la persona que lo va a suceder a partir del 1 de enero, una pila de cash suficientemente grande para que cuando Greg tenga que hacerse cargo de las inversiones de Berkshire, que no tenga que salir de entrada el primer día a vender acciones que tenga actualmente Berkshire Hathaway. Recordemos que la política de Buffett es tratar siempre de comprar empresas al 100%, con lo cual cuando invierte en bolsa, bueno, generalmente no compra el 100% de la compañía, entonces por ahí ellos, digamos, la inversión, si bien es cierto que la inversión le ha dado muchísima ganancia y ha creado mucho valor para los accionistas de Berkshire, no es la prioridad. A ellos les gusta más que nada comprar empresas privadas, empresas que no coticen y mantenerlas privadas con el control del 100%. O sea, es como que, a ver, técnicamente lo que hace Buffett es decirle a sus gerentes, o sea, él compra empresas en su círculo de competencia. Por eso otra de las grandes enseñanzas que nos ha dejado Buffett es la idea del círculo de competencia. Vos invertí en aquello que entendés. Por eso es ridículo que por ahí que aparezcan comentarios de que Buffett se perdió la suba de Nvidia.
no se perdió nada porque él no entiende esa industria. Entonces, vos no tenés que ser el que agarre todas las inversiones. Y no sos un fracasado al invertir si te perdiste las cripto, si te perdiste Nvidia o si te perdiste otra de las acciones que valían poquito y de repente subieron mucho. Tesla en 2018, que de repente subió de $200 a $2.000. O sea, no sos un fracasado al invertir si es que te perdiste las grandes subas que hubieron en algunas empresas puntuales, en algunos sectores puntuales. Porque bien podés ser exitoso al invertir si sos muy experto, si aprendés mucho alguna industria, como hace Buffett, que es experto en 3, 4, 5 industrias, no mucho más. O sea, es experto en aseguradoras, es experto en bancos, en bienes de consumo durables, o sea que ahí podemos meter a Apple, en energía, está invirtiendo bastante en petróleo y no mucho más, o sea, no mucho más, o sea, sí ha tenido inversión en Disney en algún momento, el Washington Post también en otro momento, o sea, ha tenido empresas que después han seguido subiendo, pero digo, claramente estamos hablando del inversor más exitoso de todos los tiempos. Y aún así, o sea, no tuvo que ser experto en todo, tuvo que focalizarse concretamente en lo que él sabía hacer y no preocuparse si se perdía inversiones en otros sectores. Entonces, eso es lo que tenemos que internalizar muchísimo nosotros. Entonces, él que decía, él decía, o sea, me imagino, él se asumía a sí mismo como una persona que sabía muy bien asignar capital. Entonces, ¿qué pasaba? Se daba cuenta que los gerentes de sus compañías, ellos obviamente eran muy buenos gerentes operativos. El que era asegurador sabía muy bien todo el tema de planear estrategias para poder conseguir más clientes, para atomizar el riesgo, o no sé, los propios dividendos que le giraban de las compañías. Entonces Trump, Trump, ¿no? Ay Dios, qué furcio. Buffett, ¿qué hacía? Él les decía, bueno, miren, ustedes son buenos en la operatoria, yo soy bueno en la asignación de capital, entonces hagamos lo siguiente, ustedes encárguense de gestionar los negocios de la manera más productiva posible, de la manera en la que crezcan más y que mejoren lo más posible sus márgenes de rentabilidad y por lo tanto que mejoren lo más posible las ganancias de los accionistas. Si ustedes logran hacer eso, después yo me encargo del capital. Cuando ustedes empiezan a tener un capital sobrante que ya no saben qué hacer con ese capital, no saben si hacer una adquisición, no saben si repartir un dividendo, no saben si mantenerlo dentro de la caja de la compañía, bueno, no se preocupen, yo me voy a encargar de eso. Porque es cierto que cuando de repente algún fundador o algún gerente que es muy bueno en la operatoria, conoce muy bien de un negocio, de repente se encuentra de que con motivo de su éxito, el negocio está acumulando mucho cash. Lo que ocurre muchas veces es que el gerente, que es muy bueno para hacer funcionar el negocio, después no sabe qué hacer con ese cash. Entonces ahí empiezan los errores y ahí empieza la destrucción de valor de los accionistas y que muchas veces termina perjudicando al propio negocio porque puede provocar eventualmente con malas decisiones problemas de financiamiento para la compañía. El caso típico es el gerente que es muy bueno en esa operatoria de la compañía, que genera mucho cash, de repente tienen cash disponible y se largan a hacer adquisiciones, en muchos casos estúpidas. O sea, adquisiciones porque hacen adquisiciones a altos precios o porque hacen adquisiciones fuera del círculo de competencia del gerente o fuera del negocio de la compañía. Empiezan, o sea, en un momento me acuerdo que si lo buscan pueden llegar a encontrar, en un momento se hablaba, por ejemplo, de que PayPal podría llegar a comprar Pinterest. O sea, nada que ver con absolutamente nada. O bueno, y así otros casos de otras compañías. Lo de Microsoft con Nokia, por ejemplo, también fue una adquisición desastrosa que destruyó valor para los accionistas de Microsoft, pero dentro de todo podía llegar a entender lo que era el objetivo, era el intento de Microsoft por no perderse el mercado de los sistemas operativos para celulares con una empresa como Nokia, el tema que ya la compra en un contexto de mucha decadencia. Entonces ahí está la clave que ve Buffett, ¿no? Él dice, yo tengo gerentes que son muy buenos en lo operativo
y yo les quito a mis gerentes el problema de la asignación de capital, de qué hacer con el capital que la propia compañía va generando. Ellos me delegan a mí esa responsabilidad, yo me encargo. Ellos lo único que tienen que hacer es ocuparse de operar el negocio. Entonces, de esa manera genera una sinergia, genera una eficiencia en la compañía, que el resultado está a la vista. Entonces, bueno, pero vamos a ver concretamente qué era lo que decía acá cuando le preguntaban, bueno, de qué va a hacer con ese cash, si lo estaba guardando para Greg Abel, si está viendo que el mercado está muy caro, si no piensa que tendría que invertirlo, si no hay oportunidades de inversión. Vamos a ver un poquito a ver qué es lo que dice. Bueno, le puse los subtítulos automáticos que hace YouTube, y los traduje al castellano para que se trate de entender lo más posible. Bueno, clarísimo, o sea, Buffett dice no hay ningún problema en no estar 100% invertidos, porque nos ha ido bastante bien. Al estar acumulando mucho cash durante tantos años, no es que nos ha ido mal. We don't think it's improper, actually, for people who are passive investors. A ver. Bueno, obviamente que va a hablar justamente de las personas que se mantienen a la expectativa, porque esto también es muy, muy importante. El tema de la paciencia. Si ustedes buscan en la bibliografía los libros que se han escrito respecto a Buffett, se habla constantemente. Bueno, una frase famosa de Charlie Munger es que justamente el principal desafío de muchos inversores es quedarse quietos, que lo más difícil de hacer cuando uno invierte, sobre todo cuando invierte en contextos o está invertido en contextos de mucha volatilidad de los mercados financieros, es muy difícil quedarse quieto, y en general es lo más recomendable. Volvemos a lo mismo de no tenés que hacer un montón de inversiones para ser exitosos, no tenés que, o sea, me acuerdo que Buffett decía, no tenés que ser una abeja que va de flor en flor tratando de obtener un poco de néctar de cada flor, porque seamos sinceros, hay mucha gente, muchos inversores que son así. Compré esta acción, hice un 10% de ganancia, ya está, listo, me doy por satisfecho, la vendo y me voy a otra inversión. A ver, esta empresa subió, pero esta otra empresa que es parecida, o esta empresa brasilera subió, esta empresa argentina que es de la misma industria todavía no subió, entonces me tomo la ganancia y me voy a la otra. Buffett diría, no tenés que hacer eso. O sea, porque si haces eso, estás siempre tratando de encontrar la última inversión de moda, no solo que que te quema, ¿no? O sea, te quema la cabeza, o sea, te quema las energías de tratar de estar todo el tiempo moviéndote, buscando las inversiones, sino que es un trabajo que no se ve redituado. O sea, porque si uno me diría, no, mirá, yo me compro esta acción argentina, subí un 10%, la vendo, entonces ahora me paso a acciones brasileras cuando sube. Si eso pagara, o sea, si eso realmente te diera un rendimiento ajustado por riesgo que sea más alto que el del índice o que el de mantener un portafolio pasivo de acciones argentinas, te la puedo entender. Pero porque muchos por ahí ven el rendimiento que están obteniendo, pero en muchísimos casos no son conscientes del riesgo que están asumiendo. Porque mantener un portafolio muy concentrado en poquitas empresas e ir rotando mucho el portafolio no se suele ver generalmente recompensado con un rendimiento mayor al del índice. Porque si fuera así, bueno, ok, te la entiendo, pero claramente vemos acá al mejor inversor de todos que tiene la opinión totalmente contraria, y a veces somos tan hipócritas a veces, porque por ahí yo lo veo en Twitter, sobre todo en los grupos de WhatsApp. O sea, gente que hace 2 semanas estaba posteando estos mismos videos de Warren Buffett, los cortecitos subtitulados, de los consejos, de los comentarios que hace, como diciendo, miren al mejor inversor de todos, o sea, la filosofía de Buffett. Esas mismas personas que hace 2 semanas te citan a Buffett, ahora, esta semana, estaban asustadísimas o
posteándolo así con grandes emojis en redes sociales o en WhatsApp, de la baja del 10% o del 8% en dólares que tuvo Google en un día. O sea, Buffett, de hecho, en esta misma reunión de accionistas, Buffett dijo que hubieron 3 veces en la historia de Berkshire, desde que él está a cargo de Berkshire, 3 veces en la historia, supongo yo que habrán sido durante crisis financiera del 2008 y alguna otra, 3 veces en las que las acciones de Berkshire llegaron a estar 50% abajo desde su último récord histórico. Y él no lo dice en este video, pero sé que lo dice en el principio, en una de las primeras preguntas que le hacen. Y él dice, llegamos a estar 50% abajo del último récord histórico y no había nada fundamentalmente diferente en el negocio. Y ahí está la clave. Nada fundamentalmente diferente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de fundamentos? Cuando hablamos de fundamentos, o sea, si ya vieron los videos que yo hago, siempre ya sabrán, cuando hablamos de fundamentos, ¿de qué hablamos? Hablamos de cash flows, hablamos de ganancias, hablamos de ingresos, hablamos de márgenes de rentabilidad, hablamos de riesgo, hablamos de productividad, hablamos de rendimiento sobre el capital invertido, de eso es lo que hablamos. Entonces él dice, nuestros negocios venían bien, nuestros negocios seguían generando cash, seguían generando ganancia, nuestro riesgo financiero no había aumentado, éramos una empresa segura, éramos una empresa que tenía mucho cash acumulado, no teníamos problemas para hacer frente a nuestros compromisos. Aún así las acciones estaban 50% abajo. ¿Por qué? Porque el mercado es así, porque el mercado se mueve de manera muy emocional y muy azarosa, de corto plazo, con sesgos de continuidad, con sesgos de extrapolación muy fuertes, y si vos lo sabés aprovechar, son los momentos en los que el mercado te da las mejores oportunidades. Y si vos sos consciente de lo que estás teniendo en tu portafolio, suponete que te agarró un mercado bajista y vos estabas 100% invertido. En esos casos, con suerte, a lo sumo podrías llegar a hacer alguna rotación, desde alguna acción que cayó menos, a alguna que cayó más de manera injusta. Por ejemplo, en 2022 vos podrías tener Apple y podrías tener Meta, por ejemplo. Podías estar 100% invertido y podrías haber dicho en ese contexto, mira, Apple cayó, pero Meta cayó mucho más, y creo que lo de Meta está totalmente injustificado por los fundamentos de la compañía, porque la compañía sigue creciendo, siguen aumentando los usuarios, entonces los fundamentos están sólidos, así que puedo vender una parte de las Apple que tengo, o todas las Apple que tengo, y pasarme y concentrar mucho más en Meta, por ejemplo. En ese caso podrías haber hecho eso. Pero si no sabes lo que, o sea, por un lado, si no sabes lo que tenés, por qué lo tenés, cuáles son las ventajas competitivas de la compañía, cuáles son las expectativas de la compañía, o sea, cómo está financieramente parada la compañía para afrontar los compromisos, si no sabes eso y no entendés tampoco que los fundamentos son persistentes en el tiempo, o sea que por más que pase lo que pase, los fundamentos siempre van a mandar. Si no entendés eso, no vas a poder aprovechar las oportunidades. Porque pasa eso, o sea, cada tanto se escucha nuevamente en los mercados, sobre todo en los mercados alcistas. En este caso no lo vas a escuchar casi con seguridad, pero en los mercados alcistas y en los mercados alcistas que perduran durante muchos años, se suele cada tanto escuchar la frase de ahora es diferente. Ahora las empresas se evalúan de manera diferente de como se evaluaban antes. Se dijo a finales de la década de los 90, se dijo por supuesto también en el post pandemia, con las SPACs, con lo que fueron las cripto. O sea, generalmente en los momentos donde empieza a haber más optimismo, y demasiado optimismo, empieza esta cuestión de ahora es diferente, ahora las empresas no es necesario que tengan tantas ganancias. O sea, mentira. O sea, mentira. Los fundamentos siempre son los mismos. Las empresas que más van a subir son siempre las empresas que más valor van a generar para sus accionistas. ¿Cuáles son las empresas que crean más valor para sus accionistas? Las que crean las mejores ganancias ajustadas por riesgo. Entonces, bueno, ahí obviamente volvemos siempre a lo mismo. Vamos a ver las empresas que más están creciendo, las más productivas, las que por ahí no están creciendo tanto, pero sí están mejorando su productividad porque están bajando mucho sus costos.
las empresas que son financieramente más solventes. Entonces siempre volvemos a lo mismo, y afortunadamente siempre volvemos a lo mismo, porque eso quiere decir que no es que tenemos que estar estudiando todo el tiempo libros diferentes y que sale un libro nuevo de una nueva manera de evaluar compañías y tenemos que olvidarnos de lo anterior y entonces aprendernos la manera nueva. No, es siempre igual. La forma en la que evaluaba empresas Peter Lynch en la década de los 70 y de los 80, la forma en la que evalúa todavía Warren Buffett, la forma en la que evalúa Howard Marks es la misma que ustedes han visto en estos videos, la misma que cada uno puede aprender y que no es difícil de aprender, pero sí es largo, sí que cuesta, sí que es mucho material para absorber y que por eso es un esfuerzo continuado que uno tiene que hacer y que una vez que lo logró, bueno, ya después es una gran herramienta. Pero bueno, volvamos de vuelta a lo que decía abajo. But we've made the decision to be in the business, so we think we can do a little better than that. Bueno, tengo que poner un poco de pausa para que no me bloqueen el video. But if you told me that I had to invest bueno, acá obviamente va a hablar de si estuviera obligado a invertir una X cantidad de dinero por año sin, o sea, pase lo que pase, ¿no? O sea, sin que él detecte muy buenas oportunidades de inversión. Let's say that we have a roughly $40 billion a year coming in, and we start with 335. If you told me I had to invest 40.000 al año tira como 50 frase, billion como every year till we got down to 50 billion, that would be the dumbest thing in the 50 world. billion. Claro, sería estúpido que yo me vea obligado a mí mismo a invertir X cantidad al año, más allá de si encuentro algo que esté muy barato o no. Extraordinarily attractive, very occasionally. Bueno, esto es importante, obviamente, dice, cada tanto, muy cada tanto, hay cosas, o sea, acciones, negocios, empresas, que se vuelven extremadamente atractivas, pero la tendencia a largo plazo, si uno mira el Standard & Poor's durante los últimos 100 años, es alcista, no pasa en Argentina, pero en Estados Unidos sí. Importantísimo, importantísimo. Nadie sabe. Ciertamente yo no lo sé. Greg Abel tampoco lo sabe. Clarísimo. No, acá está el mejor inversor de todos los tiempos diciéndote, yo no sé, nadie sabe lo que el mercado va a hacer mañana. Vamos a retroceder un poco. Tomorrow, next week, next month, nobody knows what business is going to do tomorrow, or next week, or next month. But nadie sabe lo que los negocios van a hacer mañana, la semana que viene o el mes que viene. O sea, fundamental. O sea, acá tenés al mejor inversor de todos los tiempos, al que tiene la mejor performance, 94 años, o sea, indiscutible. En su año de retiro, el Standard & Poor's está abajo y la empresa de él está arriba. O sea, indiscutible. Entonces, los que dicen, el viejo sabe algo que nosotros no sabemos, él mismo te lo está diciendo. Está bien, o sea, queda en cada uno si queremos creerle o no creerle. Pero lo mismo ha dicho todas y cada una de las reuniones de accionistas, por lo menos en todas las que han televisado de la década de los 90, que están subidas a YouTube, todas ellas. En todas vas a encontrar esto. O sea, y me genera a veces una molestia, porque, claro, es fácil decir, no, porque Buffett sabe algo y nosotros no podemos saberlo, pero no porque Buffett sepa algo, porque tiene información privilegiada, sino porque él tiene un talento que no es transmisible. Entonces vos te quedás tranquilo, ¿no? Vos te quedás tranquilo, porque, bueno, yo no puedo invertir como Buffett, porque yo no soy Buffett y él nació así, tuvo la suerte, y ahí está la clave. Cuando empiezan a hablar de la suerte, no. La forma de invertir de Buffett es sencilla. No quiere decir que sea fácil de implementar, pero sí es sencilla y se puede aprender. Se puede aprender, hay que agarrar un par de libros, hay que agarrar Oda Moharán,
o agarrar el de evaluación de empresas de McKinsey. Una vez que te aprendiste la mecánica, porque eso es mecánica, es el Excel, es un curso, agarrar el curso de Almodovarán de YouTube, es el curso, listo, lo haces, la mecánica la tenés. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que vos a ese Excel lo tenés que nutrir de números, como hablamos siempre acá, como vemos en los Excel de las evaluaciones. Vos lo tenés que meter, lo tenés que nutrir de números al Excel, para que te dé un resultado que sea realista y coherente. Ahora, ahí está la clave. Esos números salen del análisis de la compañía. Eso es lo difícil. Aprender la mecánica para evaluar una empresa, agarrar ese Excel, que encima ese Excel ya está todo calculado, lo único que tenés que hacer es reemplazar números y reemplazar estimaciones, y es todo mecánico, e ir viendo qué es lo que te va dando el análisis de esos resultados y el análisis de la compañía, de la industria, del contexto, para ver qué es lo que pones ahí, qué números le pones, por qué le pones un crecimiento del 10 y no del 20 y no del 5 y no del 0. Eso es lo difícil, eso es lo más difícil, porque hay mucho conocimiento que es transmisible, pero otro no. O sea, no es lo mismo evaluar una petrolera que evaluar Walmart. El conocimiento que necesitas para evaluar una no te lo podés llevar del todo a la otra, entonces es un trabajo. Por eso gente como Buffett se especializa en un número relativamente reducido de industrias, donde él entiende muy bien la industria aseguradora, entiende muy bien la industria bancaria, entiende muy bien un par de industrias más. Entonces él se mantiene adentro de eso. Entonces dice, yo no sé qué va a pasar. El querido Howard Marks va un paso más allá. Howard Marks dice, yo me río y me burlo de aquellos que hacen predicciones económicas, de si la economía va a crecer, de si la inflación va a aumentar, de qué va a pasar con tal industria. Dice Howard Marks, yo me río. En ese sentido, ellos son inversores bottom-up, son inversores que van derecho a los negocios. Entonces ellos dicen, yo no tengo idea qué va a pasar, no tengo idea si este trimestre que viene, que estamos ahora, va a ser recesivo para Estados Unidos, si Trump va a escalar los aranceles, no tengo idea si Trump va a desescalar. O sea, sabemos que lo más probable sería que sí, pero el tipo dice, yo no puedo controlar eso y no puedo saber qué va a pasar con eso. Lo que sí puedo hacer es mirar las empresas, analizar las empresas y ver si financieramente está bien, si está bien gestionada, si la industria en la que está la empresa está creciendo, si los márgenes de rentabilidad son buenos. Hacer el análisis de las fuerzas competitivas de Porter. O sea, si ustedes quieren aprender a evaluar una industria, busquen los libros de Michael Porter. Tiene un libro Michael Porter que se llama Ventaja Competitiva, donde ahí te hace el análisis de las 5 fuerzas competitivas, de barreras de entrada, de poder de los proveedores, poder de los clientes, amenaza de sustitutos y competencia dentro de la propia industria. Entonces, eso es lo que tenés que analizar. Si la industria tiene barreras de entrada, donde no se puede ingresar de manera muy fácil, que puede ser, no sé, la de los celulares, por ejemplo, podría llegar a ser la de los sistemas operativos para celulares. Todas aquellas industrias donde sea muy difícil entrar. Generalmente, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria de los medicamentos, las biotecnológicas tienen muchas barreras de entrada, sobre todo por el tema de patentes. Después, poder de los proveedores. Obviamente, si vos estás invirtiendo en una empresa cuyo proveedor tal vez es una empresa que consume una materia prima específica, y por lo tanto el proveedor tiene mucho poder sobre la compañía. O sea, si la compañía puede diversificar sus proveedores, por ejemplo Walmart, ellos tienen poder sobre sus proveedores, no al revés. Entonces vos querés eso, vos querés una empresa que tenga poder sobre sus proveedores, no que los proveedores tengan poder sobre la compañía. Después, otra de las 5 fuerzas de Porter sería poder de los clientes. Si vos tenés una empresa que depende de muy poquitos clientes, como puede ser una startup chiquitita, y bueno, está jodido. O sea, por ejemplo, Palantir. Palantir es una compañía que hasta el día de hoy creo que no hay nadie, he visto algunos análisis en YouTube, no hay nadie que pueda decir concretamente a qué se dedica Palantir. Sabemos que su cliente es el gobierno de los Estados Unidos y que ellos asisten con inteligencia artificial,
con temas de defensa, pero no se sabe mucho más. Bueno, lo mismo Lockheed Martin, por ejemplo, también es una empresa cuyos clientes, por supuesto, son principalmente el gobierno de Estados Unidos y aquellos gobiernos a los que el gobierno de Estados Unidos les permita vender. Entonces, si tus clientes tienen mucho poder sobre vos, porque tenés una base de clientes muy concentrada, y bueno, eso es un riesgo para la compañía, porque llegás a perder un cliente y estás perdiendo una fuente muy importante de ingresos. Si vos tenés una empresa chiquitita, una startup, que tenés un cliente que representa el 20% de tus ingresos, y o sea, la evaluación de una compañía en esas características no va a ser la misma que una compañía que tenga una base de clientes muy diversificada, que no dependa mucho de un solo cliente. Entonces ahí está otra cuestión que vos tenés que analizar cuando analizás una compañía. Después la otra que había dicho era amenaza de productos sustitutos. O sea, bueno, por ejemplo, lo que está pasando con Google. ¿Qué sería Google? O sea, ¿qué serían los modelos de inteligencia artificial? Un producto sustituto a las búsquedas de Google. Entonces Google, y por eso me interesa mucho esto, porque ahí vos entendés eso, cómo del libro se baja a la realidad. Cómo vos agarras el libro de Porter, por ejemplo, y analizás eso para esas 5 fuerzas competitivas, para ver la fortaleza de una industria o la fortaleza de una empresa, y encontrás automáticamente casos reales. En el caso de Google, lo que está pasando es amenaza de productos sustitutos. En el caso de Meta, en 2022, era lo mismo. Era que iba a venir TikTok y que iba a traer ese producto que era mejor. Lo mismo decían en aquel momento con Snapchat. Pero el caso de Google es concreto. Hay un producto sustituto que la gente puede llegar a preferir y que podría desplazar clientes que en este momento consumen el buscador de Google, por ejemplo, y mandarse directo a preguntarle a la inteligencia artificial. Entonces la clave es qué va a pasar con los ingresos de publicidad que Google hace ahí. ¿A dónde van a migrar esos ingresos de publicidad? Porque, por ejemplo, OpenAI ya dijo que ChatGPT no va a tener nunca publicidad. Ya sabemos que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero bueno, eso dijo, como que ChatGPT nunca iba a tener publicidad, que siempre se iba a mantener con un sistema de suscripciones. Pero bueno, ahí está la clave. Entonces, lo que le está pasando a Google ahora es eso. Y hasta que no se resuelva esa incertidumbre, como se resolvió en aquel 2022-2023 el caso de Meta, vamos a ver que la empresa va a sufrir. Y el otro caso sería, la última de las 5 fuerzas de Porter, sería el nivel de competitividad dentro de una misma industria. Entonces vos tenés algunas industrias, por ejemplo, ya que estamos hablando, la industria de la publicidad online, donde vos tenés a Google, donde vos tenés a Meta, donde ambas empresas compiten. Ahora tenés a Amazon también, por ejemplo. Estas empresas compiten, pero por ahora la competencia, como que cada uno tiene su propio nicho y como que no se atacan demasiado mutuamente. Porque ¿cuál es el peligro? El peligro es que si vos tenés una industria que se está saturando, como puede pasar por ejemplo con la industria del streaming, si tenés una industria que se está saturando de empresas importantes que tienen mucho poder de competencia, lo que termina pasando tarde o temprano es una guerra de precios, donde los precios de los servicios caen, el consumidor por supuesto se ve muy beneficiado, pero los márgenes de rentabilidad de las compañías se destruyen. ¿Se destruyen hasta cuándo? Y se destruyen hasta que alguna termine saliendo del mercado porque quiebra, o hasta que más o menos entre todas logren optimizar los costos para terminar con un margen de rentabilidad muy cercano al costo marginal. O sea, un margen de rentabilidad mínimo, que es el que tienen, por ejemplo, las empresas petroleras, o en su momento las empresas automotrices, por ejemplo, o por ejemplo Walmart o Costco, donde ya veíamos la evaluación de Walmart hace un par de meses. Y veíamos que los márgenes de rentabilidad de la industria del consumo retail, mayorista y minorista, es muy bajo, porque hay mucha competitividad, ahí es extrema la competitividad. O sea, el cliente en ese tipo de compañías también tiene en ese tipo de industrias, también tiene mucho poder. O sea, Walmart y Costco, por ejemplo, tienen mucho poder sobre sus proveedores, pero no tienen poder sobre sus clientes. En ese caso, los clientes tienen muchísimas alternativas disponibles. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y con el margen de rentabilidad tienen que bajar todo lo posible los precios, por lo tanto tienen que también bajar todo lo posible los costos, por lo tanto la estrategia más adecuada para ellos es el liderazgo en costos, de tal manera
de que puedan tener la mayor rentabilidad posible y poder sobrevivir en esa industria. Cuando una industria se vuelve así muy competitiva, ese es como uno de los peores escenarios posibles. Cuando vos tenés una industria que tenía altas barreras de entrada, que tenía pocos competidores, con poder de fijación de precios, con margen de rentabilidad, de repente por alguna disrupción tecnológica, por algún avance, por algún cambio de regulación del gobierno, por lo que sea, cae la barrera de entrada y de repente la competencia, generalmente pasa por temas de desregulación de los gobiernos también. Cuando cae la barrera de entrada, de repente la competencia dentro de esa industria se vuelve feroz, se vuelve muy agresiva, termina en guerra de precios, los consumidores felices y los márgenes de rentabilidad de las empresas destruidos y los accionistas obviamente jodidos. Acá en Argentina podríamos pensarlo como la industria bancaria, la industria de los agentes de bolsa, por ejemplo. Yo, de hecho, que trabajo en un agente de bolsa, tenemos que ser sinceros, ¿no? O sea, el servicio que ofrecen los agentes de bolsa es muy commodity, es muy similar. Entonces, lo que te provoca es eso, que las comisiones bajan mucho y bajan hasta lo mínimo que pueden bajarse para mantener la rentabilidad del negocio. Entonces, bueno, después de todo este paréntesis muy grande, digo, bueno, acá tenés de vuelta al mejor inversor de todos los tiempos que te dice, no tengo idea qué va a pasar, pero tampoco me preocupa porque yo entiendo los negocios en los que he invertido y entiendo las fortalezas, entiendo las características de la industria y por lo tanto me la aguanto. Como dice, 3 veces nos ha pasado que las acciones de nuestra compañía estuvieron 50% abajo del último récord histórico y estábamos tranquilos porque sabíamos que era un tema emocional del mercado. Estábamos tranquilos, así que pudimos aprovecharlo. Tomorrow, next week, or next month, but they spend all their time talking about it because bueno, esto justamente habla, dice, la gente pasa mucho tiempo hablando de eso. La gente pierde tiempo hablando de eso. ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar? Yo estoy obligado porque tengo que hacer un informe semanal. Pero si pudiera, trataría siempre eso, de no hablar de lo que pasó en la semana y de tratar de siempre rectificar. Por eso termino repitiendo mucho, porque es cierto eso. No importa mucho lo que pase en el semana a semana. Clarísimo, ¿no? No tiene valor. ¿Qué va a hacer el mercado la semana que viene? Mañana, o sea, ¿qué va a pasar? No tiene valor, es fácil hablar, a todos nos gusta hablar porque queremos tratar de tener esa ilusión de que saber qué va a pasar, pero dice, pero ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene para vos, para tu inversión? O sea, ¿para qué perder el tiempo en eso? Bueno, obviamente dice, nunca encontré a nadie a quien yo quisiera escuchar hablar sobre ese tema. Bueno, acá habla de un libro japonés que no lo menciona, no sé cuál es. Bueno, obviamente es una búsqueda del tesoro. Dice, encontrar buenas compañías a valuaciones muy bajas es una búsqueda del tesoro. O sea, es tratar de encontrar siempre la pepita de oro. Pero de vez en cuando encontrás algo. Ocasionalmente. Dice, ocasionalmente, en algún momento, las cosas van a volver a estar muy baratas. Clarísimo, ¿no? I don't know when. O sea, no sé cuándo va a pasar, no tengo idea. Podría ser la semana que viene, en 5 años. No va a ser en 50 años, dice. El mercado nos va a bombardear con ofertas de buenas empresas a muy bajos precios, muy bajas valuaciones. Claro. Entonces dicen, en ese momento nos va a alegrar mucho tener el dinero para comprar. Claro, sería lindo que ocurra mañana, pero es poco probable que ocurra. Claro, pero no es improbable que ocurra en 5 años. Claro. A medida que avanza un mercado alcista, cada vez es más probable que eventualmente venga un mercado bajista.
Bueno, acá estamos. Bueno, como ya me pasé incluso de 1 hora de video, o sea, quiero nuevamente remarcar esto. El legado que nos deja Warren, toda su sabiduría, y está disponible. O sea, está disponible y nuevamente quiero remarcar siempre lo mismo. O sea, lo que él hace está bien. Él tiene un don especial, tiene su cabeza está configurada de una manera especial que no es replicable. La forma en la que él piensa, la forma en la que él ve las inversiones no es replicable, pero sí es replicable el 99% de su proceso. Ese 1% es esa cosa que él tiene, que no la tiene nadie más, pero el resto, cómo analizar una compañía, cómo hacer una evaluación de una empresa y por sobre todas las cosas, cómo comportarse, porque el control emocional, o sea, pensemos la clave también de él, de Charlie, el control emocional de Charlie Munger, de él, de Howard Marks, de Peter Lynch, o sea, el control emocional, o sea, calmarse, o sea, si yo nuevamente estoy acá y estoy acá en el Standard & Poor's y veo esto y pasa 1 mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y estoy preocupado y qué pasa con Estados Unidos, o sea, mi primer comentario es calmate, porque si no te calmas, si no sos capaz de calmarte, esto no es para vos. O sea, perdoname que te lo diga, hace un plazo fijo, comprate una obligación negociable, hace algo más tranquilo, pero esto no es para vos. O sea, me acuerdo siempre que Buffett siempre hablaba del tema del tema de la paciencia. Entonces dice, el inversor trata de predecir cómo le va a ir a una empresa en base a todo lo que venimos comentando, pero el especulador trata de predecir la emocionalidad y la psicología del mercado. Entonces dice, el especulador no tiene paciencia, pero el inversor vive de la paciencia. El inversor vive de la paciencia. Entonces, eso hace toda la diferencia. Pero para poder tener paciencia, lo que sí tenemos que tener es un conocimiento bien de por qué estoy invertido en esta empresa y no en otra. ¿Por qué tengo esta empresa? ¿O hasta cuándo voy a tener esta empresa? Y me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque eso hace toda la diferencia. Eso de mantenerte tranquilo. O sea, si vos fuiste una persona que durante estos 3, 4 meses se mantuvo tranquila y vos dijiste, estoy tranquilo con mi portafolio porque tengo buenas compañías, me gustan mis compañías, sé que pase lo que pase, incluso si Trump escala el conflicto, incluso si se viene un mercado bajista, estoy tranquilo porque la empresa en la que yo estoy, la industria, cuando analizo las 5 fuerzas de Porter, analizo la industria y veo que tiene barreras de entradas, veo que mi empresa tiene una posición competitiva fuerte, que tiene poder de fijación de precio, que tiene altos márgenes de rentabilidad, que tiene un gerente que entiende la industria. Entonces, en ese sentido, incluso aunque se venga un mercado bajista, yo estoy tranquilo con esa compañía, con todas estas compañías, porque hice todo este análisis y de ser posible, si le pusieron números y hicieron la evaluación, mejor todavía. Entonces, eso te permite mantenerse tranquilo y eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia entre aquel que es expulsado del mercado tarde o temprano y aquellas personas que triunfan realmente en el mercado. Así que termino con esto, la parte de Estados Unidos, y vamos ahora a ver brevemente la parte de Argentina, que bueno, es breve porque mucho para decir respecto a lo que dije de Estados Unidos, no hay mucho diferente para decir. O sea, como que nos estamos desacoplando, o sea, aunque seguimos más o menos igual, o sea, seguimos un poco al ritmo de Estados Unidos, o sea, está clarísimo de que por más buenos fundamentos que tengamos, si Estados Unidos no es el escenario más probable, pero si va a un mercado bajista y nos va a arrastrar. Pero bueno, de a poco como que vemos que Estados Unidos está lateralizando, pero que no solo las acciones argentinas están subiendo, pero bueno, se sigue dando esta situación extremadamente particular, sumamente interesante, sumamente particular para aprovechar, de que los fundamentos argentinos han mejorado mucho, sobre todo fundamentos monetarios, fundamentos financieros y fundamentos macroeconómicos también, pero los políticos también, por las desregulaciones también que va haciendo Sturzenegger, todo eso sigue mejorando y aún así vemos esto. Vemos ahí el Merval en dólares todavía
30% abajo. 30% abajo. Lástima que no tenemos el ETF todavía del Merval. Pero no sé, yo miro Galicia, por ejemplo. O sea, Galicia, como para ver un termómetro ahí también de los bancos, también. O sea, 22% abajo. 22% abajo del precio de enero. O sea, 22% abajo. O sea, estamos hablando de más de un año de suba del Standard & Poor's, que podría llegar a subir en poco tiempo, pero bueno, necesitamos que Estados Unidos se recupere también, y que aún así, o sea, y aún así el contexto mejoró mucho. O sea, miro Banco Galicia, 22% abajo, veo el Merval 30% abajo, en parte por las petroleras, y veo el contexto argentino mucho mejor, o sea, fundamentos mucho mejor. Entonces digo, ¿pero qué pasa? Y bueno, es por Estados Unidos, o sea, nuevamente, como siempre, ¿no? O sea, como siempre repito las veces que sea necesario, cuando yo compro acciones asumo dos riesgos: riesgo sistémico o sistemático y riesgo no sistémico. Cuando yo compro acciones, el instrumento en sí tiene características propias. Por ejemplo, las acciones a largo plazo rinden más que los bonos. ¿Por qué? Porque son más riesgosas que los bonos. Eso es una particularidad del instrumento, sea del país que sea de una gran capitalización, de una pequeña capitalización, de una petrolera, de una de consumo básico, de cualquiera. Las acciones tienen ciertas características propias que les afectan por ser acciones. La tasa de interés les afecta, las expectativas de crecimiento económico les afecta, los ruidos políticos les afecta, cosa que no pasa con los bonos en la misma proporción. O las obligaciones sociales. Miren lo que pasaba con las obligaciones sociales en Argentina y miren lo que pasaba con las empresas, las acciones de las empresas argentinas. Ahí vemos grandes diferencias. Pero después, al mismo tiempo que yo asumo ese riesgo sistémico, asumo también el riesgo no sistémico, que es ese riesgo particular. Porque invertí en una empresa, porque invertí en Vista Oil en lugar de invertir en ExxonMobil. O sea, Vista Oil es petrolera, asumo el riesgo sistémico, el mismo riesgo sistémico que asume también ExxonMobil, pero en mi caso estoy asumiendo un riesgo muy particular, muy diferente al de ExxonMobil, porque Vista es una empresa chiquitita, es una empresa argentina, entonces está ligada a otra dinámica. Entonces, cuando yo miro esto digo, a ver, todos los fundamentos ligados a Argentina están mejorando, pero Vista Oil sigue estando en $47. Llegó a 60 y las estimaciones más conservadoras dicen $75, $80 puede llegar a subir. ¿Por qué no sube? Y bueno, porque está en este contexto. ¿Y este contexto qué dice? ¿Y si Trump escala el conflicto y vamos a un mercado bajista? Entonces, claro, como la probabilidad no es cero, bueno, o sea, el mercado está en modo más de aversión al riesgo. Es clarísimo que la aversión al riesgo actual es mucho más alta en general en el mercado que hace 6 meses atrás. Clarísimo, o sea, la aversión al riesgo aumentó, y si la aversión al riesgo aumentó, eso lo sufren todas las acciones de manera transversal. Entonces se sigue dando esta gran oportunidad, pero nuevamente continúo lo que venía diciendo en la parte de Estados Unidos. Tengo que tener la paciencia, tengo que tener el conocimiento para entender la industria, para entender la compañía, y en el caso argentino para entender el contexto. Y yo veo, por ejemplo, en el contexto que el plan de estabilización de Milei sigue dando frutos. O sea, cuando uno mira en la historia argentina los planes de estabilización, sobre todo los más famosos que fueron el plan austral y la convertibilidad, uno ve eso, que primero se hace una estabilización. El plan de estabilización sí o sí arranca con la estabilización monetaria. Sí o sí tenés que estabilizar el tipo de cambio, tenés que estabilizar la moneda para bajar la inflación. La convertibilidad, por supuesto, la hizo más rápido porque con la convertibilidad en un año y pico ya se estabilizó la inflación porque se ancló el tipo de cambio. Con una dolarización lo haces de un mes para el otro, como hizo Ecuador, por ejemplo. Con el plan austral fue diferente, pero también se logró en un principio. Entonces, vos primero haces una estabilización monetaria. El tema es que si después no aplicás las otras reformas y la reforma más importante, la política más importante es el superávit fiscal, que la convertibilidad lo tuvo el primer año, o creo que los 2 primeros años, y después ya no lo tuvo más. El plan austral al principio también lo tuvo, después alguien convenció a Alfonsín de empezar a aflojar un poquito y aumentar salarios, y eso provocó toda la espiral que terminó en la hiperinflación. Entonces, si el plan no es, o sea, si vos lográs estabilizar en un principio, pero el plan no es consistente y no es creíble, porque no lo ves sostenible en el tiempo, por ejemplo, porque no tenés estabilidad fiscal, bueno, tarde o temprano cae.
que es lo que pasó con Macri también. Macri también en un principio sale del cepo, estabiliza el tipo de cambio, estabiliza creo que incluso hasta finales de 2019, estamos hablando de que Macri arranca a finales de 2015, perdón, hasta finales de 2017, dentro de todo el dólar se mantenía controlado. A finales de 2017 hace un primer salto y después 2018 ni hablemos, pero al principio lo habían logrado estabilizar, pero a base de deuda. Entonces ahí estaba la cuestión, o sea, con Macri obviamente la inflación no bajaba, por un lado porque se seguía emitiendo, pero por el otro porque también no bajaban las expectativas, porque se veía que el plan era sostenible mientras haya financiamiento. En algún momento se cae el financiamiento, que es lo que termina pasando, se va al fondo, bueno, y todo lo que conocemos. Ahora la situación es completamente diferente, es mucho más sostenible, porque hay superávit fiscal, y el Toto Caputo dijo que van incluso a aumentar el superávit fiscal. Obviamente que entonces la única duda, increíble, o sea, teniendo en cuenta todas las dudas que teníamos anteriormente, la única duda que tenemos ahora es el tema de las reservas, porque el Fondo Monetario le puso al gobierno objetivo de compras de reservas. Milei dijo que solamente van a intervenir en el piso de la banda, o sea que Milei está esperando que el tipo de cambio se vaya al piso de la banda, o sea, supongamos eso, que él tiene más información que nosotros y confía en el tema de lo que falta todavía por liquidar del campo, teniendo en cuenta que el 30 de junio es el último día que están las retenciones bajas, que después en teoría vuelven a los valores anteriores, y seguro que también está confiando mucho en temas de exportaciones de energía, porque no sé, exportaciones de minerales no sé cómo vendrán. Pero bueno, él se ve que está bastante confiado de que va a haber una oferta bastante abundante de dólares que puede tumbar el tipo de cambio a la banda inferior. Y como lo habían comentado cuando abrieron el cepo, que lo comentó el Toto Caputo, él dice, en la banda inferior vamos a suponer que ahí hay demanda de pesos de los argentinos y por lo tanto solamente en la banda inferior vamos a expandir la base monetaria, porque vamos a entender que ese es un deseo de los argentinos de tener pesos. Y si los argentinos desean tener pesos y no aumentamos la base monetaria para darle lo que demandan, lo que termina pasando es que te aumenta mucho la tasa de interés, se te aprecia mucho la moneda y puedes llegar a tener deflación. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero claramente es un punto ahí a mirar, porque es cierto que la normativa vigente le permite, o sea, el tema de las bandas de flotación también le permite al gobierno intervenir dentro de las bandas, pero volvemos al tema de la credibilidad y la consistencia. O sea, a pesar de que puede, Milei quiere dejar muy en claro, y lo ha dicho en reiteradas entrevistas, que no va a intervenir dentro de la banda, cosa de que los agentes económicos, sobre todo exportadores, tengan eso en cuenta. O sea, tengan eso en cuenta de que no vamos a intervenir, no se crean que vamos a ir a sostener el tipo de cambio, sino es en la banda inferior. Así que liquiden porque no vamos a estar sosteniendo el tipo de cambio si no es en la banda inferior. Yo creo que lo hace para fijar un poco las expectativas. Así que lo que yo sigo viendo es esto. Veo un contexto donde se salió del cepo. El dato de inflación que se va a conocer de abril, que todos dicen, bueno, con la salida del cepo tiene que haberse acelerado la inflación. Por lo pronto, por lo que estamos viendo, sobre todo la consultora en la que trabaja Fausto Espotorno, que es una de las más creíbles, o la de Fernando Marul, que también es una de las que más ha acertado, no les dan una aceleración inflacionaria, incluso le dan una inflación más baja de lo que fue la inflación de marzo. Así que en todo caso veremos la de mayo, como viene la de mayo, pero tampoco estamos viendo, por lo menos lo que han comentado los datos de alta frecuencia, no están diciendo que esté acelerándose la inflación. Así que bueno, sabemos que desde julio del año pasado la base monetaria está fija, que solamente van a emitir pesos y van a ampliar la base si tienen que emitir en la banda inferior. Así que los fundamentos monetarios siguen siendo de estabilización. O sea, lo que no tenía Macri, lo que no tenía Menem al final, lo que no tenía Alfonsín. Entonces, los fundamentos monetarios siguen sólidos. Y mientras exista el superávit fiscal, que es la clave de todo, es el dato. Yo, como le digo a los clientes, le digo, mira, para que vos tengas una idea de parámetros que yo miro para bien y para mal, los parámetros que miro para bien son el riesgo país. Cuando el riesgo país esté por debajo de 400 puntos, ahí vamos a empezar a tomar ganancia en bonos y tal vez en acciones también. Y, o sea, que esos serían los parámetros positivos, a partir de los 400 puntos de riesgo país para abajo. Y los parámetros negativos, donde yo voy a empezar a preocuparme y a empezar a tomar ganancias, pero no porque crea que ya todo está quedando caro porque estamos subiendo mucho, sino porque yo crea que hay riesgos en el horizonte, entonces conviene tomar ganancia y ser un poco más precavido. El parámetro que yo estaría mirando, el negativo, sería el superávit fiscal.
si se abandona el superávit fiscal. Entonces, mientras se mantenga el superávit fiscal, es como que el ancla está. O sea, y lo dijo el profe Juan Carlos de Pablo en el programa de Sucho, en las entrevistas que por ahí él da. Él dice, el año pasado vimos la fuerza del superávit fiscal. Y bueno, yo no sé la ideología de las personas que están viendo este informe, pero yo pensaba en todo este tiempo, digo, si Massa hubiera ganado las elecciones y hubieran seguido con la política de déficit fiscal, de financiamiento con emisión monetaria y posiblemente una hiperinflación que hubiéramos tenido por todo el sobrante monetario que había, por todo lo que emitió Massa durante la campaña electoral, digo, si nos hubiera agarrado este contexto que vemos ahora, todo este contexto, donde vemos acá que a pesar de todo el Merval llegó a caer 36%, 40% llegó a caer, casi 40% llegó a caer el Merval. Está bien que en gran parte cayó por petroleras, o sea, si fuera por bancos hubiera caído capaz que 20 y pico o un 30 a lo sumo. Pero bueno, vemos todo lo que cayó el Merval en dólares. ¿Qué hubiera pasado si este contexto de tanta incertidumbre mundial provocada por Trump nos hubiera agarrado en un contexto de déficit fiscal, de hiperinflación o de inflación muy muy alta, de malas instituciones, de un gobierno que bueno, si vemos lo que fue Massa cuando estuvo ahí casi haciendo las veces de presidente, un gobierno de que no estaba con fundamentos económicos muy sólidos. O sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, por suerte no vivimos en ese universo, por suerte no estamos viviendo en ese universo y no sabemos lo que pasó, pero aún así vemos lo que pasó acá. Y como dice el profe de Pablo, vemos la fuerza del superávit fiscal para anclar las variables macroeconómicas, porque con todo esto que pasó, y vimos lo que le pasó a Brasil finales del año pasado, principios de este año, y vemos cómo se logró mantener, o sea, la inflación de Argentina, cómo siguió bajando, y el tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio MEP, el tipo de cambio Blue, en este contexto, porque el tipo de cambio oficial seguía fijo, o seguía subiendo al 1% mensual. Entonces, muy interesante ver la fuerza del superávit fiscal. Entonces, yo digo, veo un contexto en el cual los fundamentos argentinos siguen mejorando, pero el contexto mundial sigue sin ayudarnos, está mejorando, y yo creo que lo más probable es que siga mejorando. Así que sigo viendo que Argentina nos está dando una oportunidad que pronto podemos lamentarnos de no haber aprovechado, tanto en bancos como en petroleras, en Vista, en Geopark, en YPF, como en Pampa Energía, en Ecogas, Autopista del Sol incluso también. Pero digo, yo creo que con eso tenemos mucho para aprovechar. Mirgor, estoy haciendo la evaluación de Mirgor en este momento. Vamos a ver cómo me sale, porque es complicado evaluar una empresa argentina. Así que, pero por todo lo que estoy viendo ahora, también parecería ser una de las empresas más subvaluadas, pero muy, muy subvaluadas. Voy a ver si puedo traerles la próxima, veremos si puedo traerles la evaluación de Mirgor. Pero bueno, por lo pronto entonces ya me extendí demasiado, así que bueno, yo entonces me despido. La semana que viene no va a haber informe, porque me voy a tomar una semanita de vacaciones, que hace rato que no me tomo, así que me voy a tomar una semana sola de vacaciones. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. Ya saben que si se quieren comunicar pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar, o si me quieren contactar directamente pueden hacerlo en X. Mi usuario es @leonardogalt. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. Chao.